Antes de pasar propiamente al vídeo tan interesante que os tengo preparado el día de hoy, os vengo a invitar a que os inscribáis de forma completamente gratuita a nuestra nueva formación Saca un 10 en la prueba EBAU 2024, diseñada específicamente para los alumnos de segundo de bachillerato que vayan a realizar la prueba EBAU de matemáticas. Nuestro objetivo va a ser transmitirte conocimientos, transmitirte consejos y enseñarte a diseñar tus propias estrategias para que tú apliques a la resolución de los problemas de este tipo de exámenes. Así que no te pierdas absolutamente nada, de forma completamente gratuita, entra en el primer link que tienes en la descripción. Y ahora sí, pasemos con el vídeo. Bienvenido a una nueva resolución de un examen EBAU y como estás viendo en el título, el día de hoy nos va a tocar resolver el examen 2023 de EBAU, prueba de acceso a la universidad, para la UNED. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Hay muchos de vosotros que no sabéis qué es la UNED, ni siquiera. La UNED es la Universidad Nacional de Educación a Distancia española y se encarga de realizar las pruebas de acceso a la universidad pública española, en los centros que están en el exterior, es decir, centros en Portugal, centros en Marruecos y centros que están dispersos por ahí por el mundo, donde los estudiantes lo hacen en español y se encargan, digamos, de traducir esas dificultades que tienen en sus centros a un nivel adecuado a las universidades españolas, ¿vale? Entonces el objetivo es eso, es realizar las pruebas de acceso a la universidad de todos los colegios públicos españoles en el exterior. En este caso nos va a tocar el examen de 2023 de la fase ordinaria junio, y una de las principales diferencias respecto al resto de comunidades de toda España es que en la UNED tenemos una cosa que es tipo test. Las preguntas están divididas en dos bloques, digamos. Tipo test, tenemos 15, de los que hay que hacer 10, y problemas, que son de desarrollo, donde tenemos dos opciones y tenemos que elegir una de esas dos opciones, ¿vale? En este caso tenemos aquí un poco las instrucciones de nuestro examen. Si queréis leer un poco lo que pone por aquí, luego vais a poder entrar, mirarle el examen en el link que tenéis en la descripción, vais a poder consultar vosotros el link del examen y vais a poder mirarlo todos con calma. Básicamente no es nada de otro mundo. Hay dos partes. La primera parte son las tipo test, de los que hay que contestar 10 de esas 15 preguntas, y esto va a valer 5 puntos de los 10, y los otros 5 puntos vienen de dos problemas que hay que elegir de una de las dos opciones que se propone, ¿vale? Y básicamente, pues es eso, el resto es lo mismo, 90 minutos, el tiempo es el mismo en todos lados, y la nota máxima es naturalmente el 10, ¿vale? Aquí no cambia. Y por lo tanto, vamos a empezar con el tipo test. Vosotros naturalmente solamente tendréis que contestar a 10 cuestiones, pero yo, para que veáis cómo se contesta a todas, vamos a resolver todos los ejercicios, las 15 tipo test y los 4 problemas, para que no tengáis ningún problema a la hora de elegir y que sepáis cómo se resuelve cada una de estas, de los ejercicios enteros que sean, ¿vale? Así que nada, pasemos directamente al primer problema. El primer problema, que sería del bloque de tipo test, tenemos una matriz A, como vemos en pantalla, con A, B, C arbitrarios, ¿vale? Básicamente, todas las tipo test tienen la tercera respuesta, que es C, ninguna de las anteriores, ¿vale? Esto está hecho básicamente para que tengamos que hacer cuentas casi en todos, ¿vale? Comprobamos fácilmente. La cosa es, queremos mirar que si B es igual a C, entonces el rango de A es igual a 1. Es decir, si estos dos son iguales, el rango de A es igual a 1, ¿vale? Básicamente, el rango de esta matriz, ¿de qué depende? Depende de su determinante. El determinante de A, si hacemos cuentas, es A por C, ¿no? Esto es muy fácil de hacer. Entonces, vamos a ir por pasos. Primero, si B es igual a 0, el rango de A es igual a 2. Falso. Esto es falso. Vale. Por ejemplo, esta matriz tiene B igual a 0 y el rango de esta matriz es 0. ¿Vale? Entonces la B es falsa. Esta la podemos tachar. La A, si B es igual a C, es decir, si estos dos son iguales, ¿será que el rango tiene que ser igual a 1? No. Uy, por ejemplo, esta matriz. Esta matriz tiene B igual a C y el rango de A vale 2. Esta es falsa. Así que por descarte sacamos esta pregunta, ¿vale? Hay muchas preguntas que se resuelven por descarte simplemente. La cosa es entender un poco cómo funciona la lógica de esto y se hacen bastante rápidamente. Problema 2. Toda matriz real cuadrada invertible, es decir, tiene inversa, cumple lo siguiente. Primero, vamos a ir a la B. La B, determinante de la inversa,
Esto deberíamos saber por las propiedades de los determinantes, que es igual a la inversa del determinante, es decir, es 1 entre el determinante de A. Por lo tanto, la B es falsa. Y la A, también lo puedes considerar como siendo una propiedad de los determinantes, la A es correcta. Es decir, la traspuesta de la inversa es igual a la inversa de la traspuesta. Y esto se puede demostrar bastante fácilmente. Significa que la traspuesta de la inversa sea esto, significa que el producto de la traspuesta por esta debe ser igual a la identidad. ¿Vale? Es decir, si lo cambiamos un poco de orden, A traspuesta es A traspuesta, ¿no? Esto es A traspuesta. Y ahora tenemos el producto de dos matrices, que sabemos que es A elevado a menos 1 por A traspuesta, por propiedades de las matrices traspuesta. El producto de las matrices traspuestas es el producto de las traspuestas cambiadas de orden. Y esto es la identidad. Y la identidad traspuesta es la identidad. Entonces, demostramos esto, por lo tanto, la A es correcta. Esto se hace bastante fácilmente. Aquí un poco por descarte, la B es falsa, la A suena bien, y luego demostramos que efectivamente es correcta, así que ya está. Ejercicio 3. Esta matriz es ortogonal, entonces, ¿qué ocurre con lambda? Bueno, ¿qué significa que es ortogonal? Hay dos definiciones. La matriz ortogonal es una matriz tal que la inversa es igual a la traspuesta. Es decir, que A por su traspuesta nos da la identidad. Esta es una forma rápida. La segunda forma es analizar, por ejemplo, las columnas o las filas, y es que, por ejemplo, las columnas tengan que ser linealmente dependientes, no independientes. Me refiero, tienen que ser ortogonales. Son vectores, ¿vale? Imaginaos las filas, por ejemplo. Las filas son vectores. Esos vectores tienen que ser ortogonales, para que la matriz sea ortogonal. ¿Qué significa vectores ortogonales? Significa que son perpendiculares. ¿Vale? Esto está claro. Perpendiculares que forman un ángulo de 90 grados, es decir, el producto escalar vale 0. Podríamos ir por ahí. Por ejemplo, si tomamos que el vector de la primera fila y el vector de la segunda fila son los dos vectores que estamos considerando, el producto escalar valdría 1/2 por menos raíz de 3 partido por 2, que es menos raíz de 3 partido por 4, menos lambda partido por 2. Y esto debe ser igual a 0. Vale, lambda partido por 2 es 2 lambda partido por 4, así que menos raíz de 3 menos 2 lambda debe ser igual a 0. Lambda valdría menos raíz de 3 partido por 2. O sea, lambda sería un valor negativo. Vale, me da un poco igual lo que sea. La idea es, queremos que el producto escalar sea igual a 0 para que los vectores sean ortogonales. Vale, en este caso, si no me he equivocado, correcto, no me he equivocado, nos sale que lambda debe ser igual a menos raíz de 3 partido por 2, que es un número negativo, y por tanto la respuesta correcta sería la B. ¿Vale? Es decir, para lambda igual a 0. Otra forma de comprobar esto, que se puede ver bastante fácilmente, es que la matriz multiplicada por su traspuesta, o sea, esta, debe ser igual a la identidad. ¿Vale? O sea, en particular, el primer elemento, que viene a ser un cuarto más lambda al cuadrado, el resto me da un poco igual. Pero este primer elemento debe ser igual a 1. ¿Vale? Así que lambda al cuadrado debe ser igual a 3 cuartos. Y lambda viene más menos raíz de 3 partido por 2. Vale, desde aquí no podemos discutir un poco cuál es el signo. Entonces no nos llega. Vamos a tomar, por ejemplo, esta entrada que tenemos aquí. Tendríamos menos raíz de 3 partido por 4 menos lambda partido por 2. Básicamente tenemos que resolver un poco lo mismo que teníamos antes. Esto lo igualamos a 0 y nos sale lambda igual a menos raíz de 3 partido por 2. Vale, entonces lambda negativo una vez más y sería lo mismo, básicamente. Por lo tanto, ejercicio 3 resuelto. Vamos al ejercicio 4. Tenemos ahora una matriz A cuadrada y verifica que A al cuadrado es igual a A. Entonces, ¿qué es lo que se cumple de estas dos condiciones? Primero, ¿será que el determinante de A tiene que ser mayor que 0? Esto es falso. Hay matrices obvias. La matriz nula. La matriz nula al cuadrado da la propia matriz. Y su determinante obviamente es 0. Entonces esta es falsa. Ahora, si A es regular, A es igual a la identidad.
Y esta es verdadera. ¿Por qué? Porque si a al cuadrado es igual a a, entonces esto es lo mismo que decir que a al cuadrado menos a es igual a 0. A la matriz nula. ¿Vale? Cuando digo 0 con matrices es matriz nula. Aquí podemos sacar un factor común. A la izquierda. A por a menos la identidad. Igual a 0. ¿Vale? Y ahora, si a es invertible, yo puedo multiplicar por la inversa de a la izquierda. Y tendría identidad por a menos i igual a 0. La matriz nula. O sea, a igual a i. Esto sí es invertible. Si a no es invertible no podemos garantizar nada. Solamente si es invertible. O sea, si es regular. Por tanto, la B es la correcta en este caso. Vale, repito, si a no fuese invertible no podemos asegurar nada. Ejercicio 5. Tenemos dos rectas en el espacio. Básicamente queremos ver si son secantes, si la distancia es esta o ninguna de las otras dos. Vale. Podemos ver, por ejemplo, si son secantes. Si son secantes, ¿qué ocurre? Que se cortan. Entonces, lo podemos analizar, por ejemplo, con los vectores directores. No hace falta que hagamos nada más. Tenemos dos rectas. Si las rectas son secantes, los vectores directores no pueden ser proporcionales. ¿Vale? Si los vectores directores no son proporcionales, aún tenemos dos posibilidades. O las rectas se cruzan o las rectas son secantes. Y eso tenemos que distinguirlo en función de su distancia. ¿Vale? Entonces, si la distancia es 0, significa que las rectas son secantes. Si no, se cruzan. Básicamente. Otra forma de ver esto que no sea con distancias es, por ejemplo, calcular la intersección de las dos rectas. Fijaos que la recta R en paramétricas es de la forma x igual a a, y igual a menos 1 más 3a, z igual a 1 menos 4a. Y la recta S en paramétricas, una vez más, es de la forma x igual a 1 más b, y igual a 0, y z igual a b. ¿Vale? La intersección se tiene que cumplir cuando los puntos tengan ambas formas a la vez. Es decir, en particular, la i debe ser igual a 0 y por otro lado debe ser igual a menos 1 más 3a. Es decir, a tiene que ser obligatoriamente igual a 1/3. Pero si a es igual a 1/3, para que esto se cumpla, por ejemplo aquí para x igual a 1/3, 1 más b debe ser igual a 1/3. O sea, b debe ser igual a menos 2/3. Pero, ahora vamos a la tercera, y ahí tenemos 1 menos 4a, que es 1 menos 4/3, que es menos 1/3, debería ser igual a menos 2/3, cosa que es falso. ¿Vale? Conclusión, no hay intersección entre las dos rectas. Así que las rectas no son secantes, sino que se cruzan en el espacio. Se cruzan. Vale, por lo tanto, la A sería incorrecta. Y ahora, ¿cómo calculamos la distancia de dos rectas que se cruzan? R y S. Vale, pues la forma más fácil, os aprendéis una fórmula o no os la aprendéis. Si no os aprendéis la fórmula, la idea es construir un plano que contenga la recta S y sea paralela, que contenga la recta R y sea paralela a S. Es decir, el plano de pi lleva la dirección, lleva para empezar un punto de R, por ejemplo este, y lleva dos vectores de dirección, que son los vectores de dirección de ambos planos. O sea, el vector 1, 3, menos 4 y el vector 1, 0, 1. ¿Vale? Y por lo tanto, una vez tengamos esto, la idea va a ser simplemente calcular la distancia entre un punto de esta recta S y ese plano. Esa sería la distancia entre las dos rectas que se cruzan. ¿Vale? Entonces, lo primero es determinar la ecuación del plano pi, cosa que es relativamente sencillo con estas tres informaciones. Simplemente desarrollamos un cierto determinante, tenemos x menos 0, y más 1, z menos 1, 1, 3 menos 4, 1, 0, 1. Esto lo tenemos que igualar a 0 y nos va a salir la ecuación general del plano. ¿Vale? O sea, 3x menos 4y menos 4 menos 3z más 3 menos y menos 1. ¿Vale? Hacéis cuentas si os va a salir esto.
O sea, por otras palabras, tenemos la ecuación del plano 3x menos 5y menos 3z. Y ahora sería menos 5 menos 2 igual a 2. Correcto. ¿Vale? ¿Cómo podemos comprobar, por ejemplo, que lo hemos hecho bien? O que en principio lo hemos hecho bien. Vais a buscar el punto que teníamos originalmente, que es el punto de la recta R, el punto 0 menos 1, menos 1, 1. Y ese punto debe verificar la ecuación del plano. Es decir, si sustituís x por 0, y por menos 1 y z por 1, aquí tenéis 5 menos 3 queda 2, y por tanto se cumple la ecuación del plano, ¿vale? Que es lo que se tendría que verificar. Así que ya tenemos la ecuación del plano, y ahora la distancia entre las dos rectas va a ser la distancia entre un punto de S, por ejemplo, la distancia entre el punto 1, 0, 0 y este plano pi. Y esto se hace de forma bastante sencilla. Abajo tenemos el módulo del producto del vector normal del plano, que sería 3 al cuadrado más 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y arriba tenemos, básicamente, sustituimos las coordenadas del plano, del punto en el plano. Es decir, tenemos 3 por 1, que es 3, menos 5 por 0, que es 0, menos 3 por 0, que es 0, y luego el menos 2 lo pasamos al otro lado, ¿vale? Así que nos queda 1 entre raíz de, y abajo tenemos, fijaos, 9 más 9, 18, 18 y 25 serían 43. Y 1 entre raíz de 43, si racionalizamos, es decir, si multiplicamos por raíz de 43 arriba y abajo, nos viene a salir la B. Entonces, efectivamente, la B era correcta. Otra forma de evitar tantas cuentas era sería aplicar una fórmula, simplemente, ¿vale? Os memorizáis una fórmula, cosa que no recomiendo memorizarse tantas fórmulas con la cantidad de cosas que tenéis que memorizar. Y por lo tanto, si hacemos cosas pensando, pues estaría mejor, ¿vale? Ahora, ejercicio 6. La distancia del punto 2, 1, 3 a la recta x igual a 2y igual a 3z, ¿vale? Fijaos que esta recta está dada en forma continua, aunque no lo parezca. Vale, la recta está dada así. X entre 1 igual a y entre 1 medio igual a z entre 1 tercio. Importante, ¿vale? Queremos la distancia entre este punto y esta recta. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues simplemente aquí sí que podemos aplicar una fórmula. Distancia punto recta. A ver si tenéis el dibujo en mente. Tenemos un punto y una recta. Lo que hacemos es tomar otro punto de la recta. Aquí en este caso, por ejemplo, el origen de coordenadas, que sabemos que está en la recta R, 0, 0, 0. Y lo que hacemos es considerar el producto vectorial de estos dos vectores, del director de R y el vector QP, o el vector PQ, da lo mismo. Y abajo dividimos por el módulo del módulo del vector director, ¿vale? Entonces, abajo tenemos raíz cuadrada de 1 al cuadrado. Fijaos, vector director puedo considerar este o cualquier múltiplo de este, me da un poco lo mismo. Entonces puedo multiplicar por 6, y así me evito las fracciones. Tengo 6 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Vale, entonces el vector director que estoy usando, recuerdo que es el 6, 3, 2. Y arriba, lo que hacemos es calcular el producto vectorial del vector QP. El vector QP es el vector que va de Q hasta P. Como Q es el origen, simplemente me quedan las coordenadas de este vector. Y por lo tanto necesito el producto vectorial entre los vectores 2, 1, 3 y 6, 3, 2. ¿Vale? Y simplemente ahora tenemos que hacer algo de cuentas. Vale. Por lo tanto, vamos a hacer algo de cuentas aquí. Necesito espacio. Ok. Queremos el producto vectorial de estos dos vectores. Ya sabemos cómo se hace esto. IJK 2, 1, 3, 6, 3, 2. Podemos aplicar la regla de Laplace, por ejemplo. La primera coordenada va a ser este menor, que sería 2 menos 9, es decir, menos 7. El segundo va a ser 2 por 2, 4, menos 18, va a ser menos 14, cambiando el signo 14. Y por último, 3 por 2, 6, menos 6, 0.
Correcto. Y este va a ser el producto vectorial. Y ahora lo que tenemos que considerar arriba es el módulo de este vector. Es decir, raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 14 al cuadrado. Vamos a ver cuánto da esto. Simplemente queremos ver si es mayor que 1 o es menor que 1, ¿vale? Simplemente es eso. Entonces, abajo tenemos raíz de 2 al cuadrado 4 más 9, 13. 13 y 36 sería 49. Correcto. Y arriba tenemos raíz de 196 más 49, que viene a ser 245. Y naturalmente esto es mayor que 1. Vale, supongo que no tengo que explicar por qué. Esto es suficientemente claro. Que es mayor que 1, lo de arriba es mayor que lo de abajo. Y por tanto sería la correcta la A. Vale, si me equivoco en algo serán cuentas, pero básicamente así es como se hace esto. Vale, por tanto, ejercicio 7, seguimos con geometría. Tenemos un plano y una recta y queremos saber si el plano y la recta se cortan perpendicularmente, si la recta está contenida en el plano o ninguna de las otras dos. Vale, fijaos. Si el plano y la recta se cortasen perpendicularmente, lo que ocurría es que el vector director de la recta, fijaos en el dibujo, tenemos un plano y una recta que es perpendicular, el director de la recta debe ser proporcional al normal del plano, porque el normal del plano es un vector que es perpendicular al plano, precisamente. Entonces, ¿el normal del plano cuál es? El normal del plano es el vector 3, menos 2, menos 1. Y el director de la recta R es un vector que se puede obtener, fijaos, si lo tenemos en forma implícita, lo podemos obtener haciendo el producto vectorial de estos dos. 1, 3, menos 3. Vale, y eso nos va a dar un vector, que va a ser el vector director de la recta. Vale, y ahora, fijaos en algo importante. Ese vector director de la recta lo que va a tener que cumplir es que va a tener que ser perpendicular a estos dos. Va a ser ortogonal a estos dos. Es decir, el producto escalar de este director de R por este y por este va a dar 0 en ambos casos. Como este es un vector que es proporcional a este, también va a dar 0. Entonces, basta comprobar los productos escalares y ver si da 0 o no. Por ejemplo, el producto escalar de 3 menos 2 menos 1 con este nos da 6 menos 4 menos 2. Y esto da 0, correcto. Ahora el producto escalar de este con el segundo nos sale 3 menos 6 más 3. Y esto vuelve a dar 0. Entonces, en efecto, este vector normal va a ser proporcional al director que es perpendicular a estos dos. Conclusión, la respuesta correcta va a ser la A. ¿Vale? Simplemente ni siquiera hace falta comprobar la B, porque la correcta es la A. Vale, ahora saltamos un poco al bloque de análisis, o de funciones, cálculo, como lo queráis llamar. Tenemos una función definida de R en R continua en el intervalo cerrado y derivable en el abierto. ¿Qué es lo que se cumple? ¿Qué teorema se cumple aquí? No hace falta saberse el nombre. Básicamente lo que estamos aplicando aquí es el teorema del valor medio de Lagrange o del cálculo diferencial. Básicamente me dicen que es la B es la correcta, ¿vale? Tenéis que saber cómo, simplemente qué es lo que dice. Que existe un valor C en el medio, en este caso teta, en el medio, tal que la derivada en ese punto vale f de b menos f de a entre b menos a. Básicamente esto geométricamente nos está midiendo, si tengo una curva, nos está midiendo, existe un punto cuya pendiente es paralela, o sea, es la misma que la pendiente de la recta que une esos dos puntos. El punto A y B, este sería el punto A y este sería el punto B. Esto es el teorema del valor medio del cálculo diferencial. Aquí, como fijaos que ni siquiera nos dice que el nombre, simplemente os lo sabéis y ya está. Teorema del valor medio del cálculo diferencial. Luego hay un teorema del valor medio del cálculo integral, que es, digamos, la aplicación de esto a las integrales. Y esto sería lo que nos dice en este caso. Por lo tanto, esto es un poco de teoría, si os lo sabéis genial, si no, pues no, probablemente no lo hagáis. Ejercicio 9, tenemos un límite con n mayor que 0. Hay que calcularlo. Primero, tiene un valor menor que 0 independientemente de m. B no existe y C ninguna de las otras dos. Bueno, este límite es relativamente sencillo de calcular, fijaos. En principio, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha nos daría 0 por logaritmo de 0 es menos infinito. 0 por infinito sin determinación, ¿vale? Entonces lo vamos a escribir así. Lo vamos a escribir como logaritmo de x
entre x elevado a menos n. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si yo hago esto, lo que me queda es que lo de abajo, que viene a ser 1 entre x elevado a n, que si queréis lo escribo así, igual ayuda a la gente. 1 entre x elevado a n es algo que tiende a más infinito, ¿vale? Porque x tiende a 0 por la derecha, esto se va a más infinito, lo de arriba se va a menos infinito. Ahora estamos en una indeterminación donde podemos aplicar la regla del L'Hopital, ¿vale? Es decir, derivamos arriba, la derivada de lo de arriba es 1 partido por x, la derivada de lo de abajo, fijaos aquí tenemos x elevado a menos n, es lo que había escrito antes, la derivada viene a ser menos n por x elevado a menos n menos 1. Si queréis, menos n elevado a x elevado a n más 1. Vale, esta sería la derivada. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto es sencillo, fijaos. Simplemente cortar, tachar aquí lo que corresponda. Tenemos esta x que se va a cortar con esta x de aquí, tenemos 1 que se va, esta x elevado a n se va para arriba y abajo me queda n, y por lo tanto, como n, fijaos que n no es 0, porque n es positivo, no hay problema con dividir por n, y esto va a valer 0. Así que, conclusión, el límite vale 0 independientemente de n, por lo tanto la a es incorrecta, la b es incorrecta y la c sería la correcta. Vale, el límite existe y vale 0. Siguiente, ejercicio 10. Tenemos una función definida en un intervalo cerrado de a b, continua, tal que f de a por f de b es positivo, es decir, tiene el mismo signo en el punto a y en el punto b. ¿Qué es lo que se cumple? Ahora, esto sabéis si entendéis el teorema de Bolzano, ¿no? El teorema de Bolzano nos dice que si f de a y f de b tienen signos distintos, la a sería la correcta. Existe un punto donde f de c vale 0. En este caso esto no tiene mucho sentido, la a es incorrecta, y por lo tanto la b es correcta, ¿no? No necesariamente existe algún c tal que f de c igual a 0. La pregunta está un poco mal formulada. Si la a es incorrecta, la b tiene que ser la correcta, la c no puede ser. ¿Vale? Simplemente no hay que pensar mucho más. Simplemente tenemos que f de a por f de b es positivo, por ejemplo en el punto a y en el punto b tienen el mismo signo. Imaginaos el punto a y el punto b, la función pasa por aquí y no tenemos ningún punto de corte con el eje horizontal. Puede ocurrir, puede que ocurra. O sea, la función puede volver, puede ir para abajo y luego volver para arriba, pero no necesariamente. Tenemos esta función, e elevado a x más e elevado a menos x partido por 2. Esta función a es creciente en todo su dominio, b es decreciente de menos infinito a 0, c ninguna de las otras dos. ¿Vale? Esta función tiene un nombre, se llama coseno hiperbólico de x. Una función curiosa, tiene sus ciertas propiedades. Pero bueno, eso en vuestro caso no os interesa. Simplemente queremos saber si la función es creciente en todo su dominio o no. Es decir, estudiar el crecimiento de esta función. Pues bueno, vamos a derivar simplemente, ¿no? Esto es muy fácil de hacer. El 2 se mantiene abajo, es una constante, y arriba tenemos la derivada del primero más la derivada del segundo. Vale, de hecho, esta función se llama el seno hiperbólico. Y se cumple esa relación de que la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico y al revés también. La derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico. Pero bueno, básicamente queremos ver esta derivada ¿cuándo vale 0? Vale 0 cuando lo de arriba vale 0. Es decir, cuando x vale 0. Que es cuando e elevado a x es igual a e elevado a menos x. O sea, cuando x es igual a menos x, o sea, cuando x es igual a 0. Ahora hacéis la cuenta fácilmente. Y por lo tanto, estudiando un poco el signo de la función, en el 0 tendremos posiblemente un cambio. Para el 2, por ejemplo, la derivada e al cuadrado menos e elevado a menos 2. Esto es positivo, e al cuadrado es positivo, esto va a salir positivo. Y para el menos 1, por ejemplo, e elevado a menos 1 menos e elevado a 1 viene negativo. No sé por qué lo he dibujado así. Lo tendría que dibujar así. Vale, y ahora sí. Por lo tanto, la correcta sería la B. Es decreciente de menos infinito a 0.
De hecho, la función coseno de x tiene una gráfica que es muy parecida a una parábola, pero no es una parábola. No es una parábola. Esta es la gráfica más o menos de esta función, que es el coseno hiperbólico. Una función par. Vale. Bueno, ya hemos terminado los ejercicios de análisis del bloque de cálculo. Y ahora empezamos con la probabilidad. Supongo que el resto ya haya terminado. Nos queda el 12, 13, 14, 15. 4 ejercicios de bloque de probabilidad y estadística. Entonces, se tiene un bote con caramelos de colores rojo, amarillo, verde, azul y naranja. Se sabe que la probabilidad de sacar al azar un caramelo rojo es 0,2, la de sacar un amarillo es 0,15, uno verde 0,1 y un azul 0,3. Si se sacan 60 caramelos, ¿cuántos esperaríamos que haya de color naranja? Bueno, pues es más o menos sencillo. La idea es... Vale. ¿Cuál es la probabilidad? Tenemos una variable, vamos a llamarle una variable x, que es el número de naranjas que obtenemos. Esto sigue una distribución binomial, donde tenemos 60 veces que hacemos 60 caramelos posibles, el número de elementos de la muestra, tamaño de la muestra, y tenemos la probabilidad de éxito. En este caso la probabilidad de éxito es la probabilidad de que nos salga una naranja. Fijaos, nos lo dice aquí cuál es. Bueno, nos dice la de todo el resto, ¿no? Del rojo es 0,2, de amarillo es 0,15, de verde es 0,1, de azul es 0,3. Y luego nos falta el de naranja, ¿vale? Pero básicamente, ¿qué sabemos? Sabemos que la suma de esto tiene que dar 1. Y luego la x, que es la naranja. Entonces, si sumamos todo esto tiene que ser igual a 1. O sea, x más, aquí tenemos 0,3, 0,6, 0,75 debe ser igual a 1, así que x debe ser igual a 0,25. O sea, básicamente, una de cada 4 va a ser naranja, de media. ¿Vale? Así que el valor medio va a ser 15, que es un cuarto. Esto es obvio. La es correcta. Vale, es muy fácil este ejercicio, muy fácil. Si entendéis básicamente cómo va la probabilidad, lo sacáis. Ahora, ejercicio 13. Se pregunta a 50 consumidores si les gustan dos productos A y B. Hay 37 personas a las que les gusta el producto A y de ellas hay 25 a las que también le gusta el producto B. Bueno, tenemos una situación de un diagrama de árbol, ya nos podemos estar imaginando. 50 consumidores. Vale. De los 50, 37 de 50 le gusta el A. Bien. Y de estos hay 25 sobre los 37 a los que les gusta el producto B. Y por lo tanto, ¿cuántos hay que no le gusta el producto B? 12. 12 de 37 no le gusta el producto B, ni gustándole el producto A. Y luego, si estos 37 de 50 les gusta el producto A, a ver qué nos dice. Ah, vale. No nos dice nada más. Bueno, nos dice, hay 3 personas a las que no les gusta ninguno de los dos. Bueno, vamos a en vez de visualizarlo así, mejor lo visualizamos con probabilidad, que es más fácil de ver. Entonces, probabilidad de A, que es la probabilidad de que le guste A, es 37 sobre 50. Vale. La probabilidad de ellas, es decir, sabiendo que son A, B sabiendo A, es 25 entre 25 personas. Es decir, entre 50. O si queréis, la probabilidad de B es 25 entre 37. Ahora, hay 3 personas a las que no le gusta ninguno de los dos. ¿Qué significa esto? Que no le gusta ninguno de los dos. Es la probabilidad de que no le guste A y no le guste B. 3 personas de las 50. Se elige al azar una de las personas entre las que sí les gusta B. ¿Cuál es la probabilidad de que no le guste A? ¿Vale? Es decir, sabiendo que le gusta B, ¿cuál es la probabilidad de que no le guste A? ¿Vale? ¿La idea cuál es? Fijaos. Sabemos que la probabilidad... ¿Esta probabilidad a qué corresponde? Esto es un medio, ¿no? Bueno, esto sería... Vamos a ver. Esta probabilidad no es esta, me he equivocado. Esta es la probabilidad de la intersección. Es decir, que le guste A y que le guste B. Las dos cosas. Aquí no... Esto es 25 entre 50, que es un medio.
Vale, y ahora, esto sabemos que por las leyes de De Morgan, esto es la probabilidad del suceso complementario de la unión. O sea, 1 menos la probabilidad de la unión. Por tanto, la probabilidad de la unión, ¿cuánto va a ser? Va a ser 47 sobre 50. Vale, y ahora con esta información somos capaces ya de hacer esto. Ahora os digo por qué. Porque esta probabilidad aquí corresponde. Corresponde a la probabilidad de A intersección B entre la probabilidad de B. La probabilidad de la intersección ya la tenemos que es un medio. Vale, la tenemos aquí, un medio. La probabilidad de B no la tenemos todavía, pero la vamos a sacar ahora. ¿Por qué? Porque fijaos, tenemos un ingrediente. Tenemos también que la probabilidad de la intersección vale 0. Vale 0 no, vale un medio. Y tenemos que la probabilidad de la unión vale 47 sobre 50. Ok. Pues entonces, aplicando la fórmula que ya deberíamos de saber, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la intersección. Así que la probabilidad de B va a ser probabilidad de la unión más probabilidad de la intersección menos la probabilidad de A. ¿Vale? Simplemente despejando un poco de la fórmula, llegamos a esto. Haciendo cuentas, esto es 47 sobre 50. Esto sobre 50 vamos a ponerlo, que son 25 sobre 50. Y estos son 37 sobre 50. ¿Vale? 47 sobre 50 menos 37 sobre 50 son 10 sobre 50. 10 sobre 50 más 25 sobre 50 son 35 sobre 50. Es decir, serían 70 sobre 100. Es decir, 0,7. Bueno, 0,7 abajo. 0,7 voy a poner 7 sobre 10 para que veáis ahora. Porque un medio es 5 sobre 10. Y por tanto, aquí lo que me sale serían 5 séptimos. La probabilidad serían 5 séptimos. 5 séptimos es mayor que un medio, inclusive. Entonces, la correcta, ¿cuál sería? La C. Vale, vamos a pensar si esto tiene sentido o no. A ver. Teniendo en cuenta un poco la situación. Si elegimos al azar una persona de las que les gusta B. Vale, ¿cuál es la probabilidad de que no le guste A? Pues es bastante alta. 5 séptimos. Bastante alta. En principio, si no hemos cometido ningún error, es esta. Vale. Vamos a repasar para ver si tiene sentido. 37 personas a las que les gusta el producto A. De esas 37 personas, hay 25 a las que les gusta el producto B. Por lo tanto, hay 12 a las que no les gusta el producto B. Vale. Y luego hay 3 personas a las que no les gusta ninguno de los dos. Vale. Significa entonces que va a haber, fijaos, si hay 3 personas a las que no les gusta ninguno y hay 37 personas a las que les gusta A y luego hay 25 a las que les gusta también el producto B, es decir, hay 25 a las que les gustan los dos, significa que va a haber bastantes personas a las que solo les gusta B. ¿Vale? Que va a ser básicamente la diferencia entre 50 menos 3 menos 25. Lo que sobre, 22 sería. Por lo tanto, esas 22 les va a gustar B, no les va a gustar A. Entonces es una probabilidad bastante grande. Por lo tanto, lo que se hace es elegir una persona al azar las que sí les gusta B. ¿Y cuál es la probabilidad de que no le guste A? Pues hay de esas que les gusta B, pues tenemos 25 que también les gusta A y tenemos otras que no les gusta A. Ok. Bueno, espérate un momento. La idea es, nosotros que hemos calculado, nosotros lo que hemos calculado ha sido al revés. Me acabo de dar cuenta. Nosotros hemos calculado la probabilidad de que le guste A. Vale, es A sabiendo B. Pero lo que nos pide, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que no le guste A? O sea, lo que teníamos que dar, la solución que teníamos que dar es 1 menos esto, o sea, 2 séptimos. ¿Vale? 2 séptimos, bueno, un séptimo, sabéis, para que os hagáis una idea, un séptimo es algo así como 0,14. ¿Vale? Entonces, 2 séptimos es como 0,28. Andáis por ahí. ¿Vale? 14 por 7
sale 98. Por eso anda por ahí. Vale, 0,28 andaría por ahí la probabilidad. Así que está entre 0,25 y 0,3. Vale, ahora sí, tiene más sentido, ¿no? Vale. Nos quedan dos. Tenemos dos sucesos A y B con probabilidades 0,6 y 0,7 respectivamente. Entonces, los sucesos A y B son tales que la unión es necesariamente el espacio total. B, los sucesos A y B pueden ser disjuntos. ¿Pueden ser disjuntos? Pregunto. ¿Ser disjuntos qué significa? Que la intersección es nula. Pero, fijaos, la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Esto es 0,6. Esto es 0,7. Si fuesen disjuntos, esto sería 0. Pero no puede ser. Porque me saldría esta probabilidad igual a 1,3. Y una probabilidad no puede ser mayor que 1. Entonces, no puede ser. Vale, entonces, A unión B es necesariamente el espacio total. ¿No hay más? No. ¿Por qué? Pues hay ejemplos muy fáciles. Podemos hacer el dibujo. Imaginaos que tenemos aquí B, que tiene probabilidad 0,7, y tenemos A, que está dentro de B, que tiene probabilidad 0,6. ¿Vale? Como A está dentro de B, la probabilidad tiene que ser menor o igual. Pero puede darse este caso. Entonces, en este caso, la unión sería B, y B no es el espacio entero. Entonces, la A también es correcta. También es incorrecta, es decir, la correcta sería la C. Bueno, tenemos un dado no trucado, por último, que se lanza 2 veces. No trucado. ¿Cuál es la probabilidad P de sacar un 2 en la primera tirada y no sacar el 4 en la segunda? Bueno, esto es fácil, la regla del producto. Tenemos 2 dados. Sacar un 2 en la primera tirada. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un 2 en la primera tirada? Es un sexto, un dado cúbico, se supone. En la primera tirada sería un sexto. ¿Y cuál es la probabilidad de no sacar el 4 en la segunda? Pues no sacar un 4 es sacar todos los restantes. Es decir, tenemos 5 casos posibles. 5 sextos. La probabilidad sería entonces, pues este producto, es decir, 5 entre 36. Y ahora queremos ver un poco dónde está 5 entre 36. La idea es que fijaos que esto es más o menos 5 entre 35, que es un séptimo. De hecho, esto es un poquito más pequeño que un séptimo. Y un séptimo es 0,14, entonces esto andará por aquí. Vale. Aquí la idea es, como no se puso la calculadora, en principio, hacemos simplemente estas aproximaciones. Vale. Como veis, la calculadora no es nada esencial para hacer los tipo test. Y ahora vamos a ver que para los ejercicios tampoco, y mucho menos incluso. Podéis hacer algunas aproximaciones un poco más o menos como yo he hecho. 5 de 36 es más o menos un séptimo para que entre en el primer intervalo. Ok. Bueno, ahora nos toca los problemas. Tenemos dos opciones. Vamos a hacer las dos. Vosotros solamente tendríais que hacer uno. Fijaos, vamos a empezar por vamos a echar un vistazo primero a las preguntas. Tenemos dos opciones. La opción 1 tenemos un problema de geometría analítica y luego un problema de álgebra de análisis, que tenemos que representar una función o estudiar una función. Y luego tenemos una segunda opción donde tenemos dos integrales indefinidas y un problema de estadística o de probabilidad. Vale. Pues venga, vamos a empezar con la primera opción. Ahora vamos con los problemas serios. Hasta ahora ha sido un calentamiento con los tipo test. Y ahora vamos a empezar con los problemas. ¿Qué tenemos? Dos planos. X más 2y menos z igual a 3. A por x más a menos 2 por y más 2z igual a 4. Vale, estos son dos planos, pi1 y pi2. ¿Qué nos piden en el enunciado? Nos piden estudiar la posición relativa de estos planos en función del parámetro real a. ¿Vale? Entonces, dos planos, ¿cómo pueden ser en dos planos en el espacio? Podéis hacer los dibujos. Dos planos pueden ser paralelos, pueden ser coincidentes o pueden ser secantes.
¿De qué va a depender? Va a depender básicamente de los vectores normales. Entonces, el vector normal de pi1 es 1, 2, menos 1. El normal de pi2, a menos 2, 2. Entonces, ¿qué ocurre si los dos vectores son paralelos? Si los vectores son paralelos, significa que los planos tienen la misma dirección. Tienen la misma dirección perpendicular y por lo tanto están sobre el mismo, uno más arriba o uno más abajo. Entonces, o serían paralelos o serían coincidentes. ¿Vale? Caso contrario, si los vectores no son proporcionales, serían secantes. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo son proporcionales? Pues obviamente, fijaos en la tercera coordenada, este 2 es en la primera por menos 2. ¿Vale? Es decir, si este factor de proporcionalidad es menos 2, nos daría a igual a menos 2. Para igual a menos 2, fijaos, aquí tenemos menos 2, que es 1 por menos 2. Aquí tenemos menos 4, que es 2 por menos 2. Aquí tenemos 2, que es 1, menos 1 por menos 2. Conclusión, si A es igual a menos 2, los planos son o paralelos o coincidentes. Así que si A es distinto a menos 2, ya podemos decir que los planos son secantes. Y si A es igual a menos 2, ahora tenemos que estudiar qué ocurre. Vale, esto es muy sencillo, ¿vale? Fijaos, para igual a menos 2 lo que ocurre es que los vectores normales son proporcionales, la constante de proporcionalidad es igual a menos 2, y para que los planos fuesen coincidentes, la ecuación tendría que ser la misma, o con ese factor de proporción que es menos 2. Pero la ecuación no es la misma, porque aquí tenemos 4. Para que fuese la misma tendríamos que tener menos 6, que es el 3 multiplicado por ese factor de proporción que es menos 2. ¿Vale? Conclusión, las ecuaciones no son las mismas, significa que son paralelos los planos. Vale, esto sería el apartado A, me parece. Sí. Vale, ahora, en el caso de que los planos se intersecten a lo largo de una recta, es decir, en el caso de ser secantes, lo que se cortan es en una recta, precisamente en esta recta. Y lo que queremos es determinar un vector director de dicha recta. Vale, el vector director de esta recta, esto es muy fácil, ¿vale? El vector director de la recta, lo que va a ocurrir es que esta va a ser la ecuación implícita de la recta y por lo tanto para obtener el vector director basta simplemente hacer el producto vectorial de estos dos vectores. Entonces tenemos IJK. Fijaos que ahora estamos en el caso A distinto de menos 2. 1, 2, menos, que es cuando son secantes y por lo tanto cuando definen una recta. A menos 2, 2. Hacemos el producto vectorial. Tenemos, fijaos, primera coordenada es 4 más A menos 2, es decir, 2 más A. Segunda coordenada va a ser 2 más A, cambiando el signo, menos 2 más A. Y la tercera coordenada va a ser A menos 2 menos 2A, es decir, menos 2 más A. ¿Vale? Y esto es un vector director de la recta. Pero yo puedo dar uno mejor, y es uno que no depende de A. Porque yo solamente quiero un vector de la recta. Puede ser cualquier proporcional a este. Entonces, si yo divido este vector por 2 más A, que lo puedo hacer porque A es distinto de menos 2, estamos en el caso secante, tendríamos un vector director de la recta, que es el vector 1 menos 1 menos 1. Y este vector es mucho mejor porque es independiente de A. Y este sería un vector director de la recta. Vale, y con esto terminamos el ejercicio primero. ¿Vale? Como veis, muy sencillo. Para 2,5 puntos es un regalo, básicamente. Ejercicio 2. Tenemos una función, el logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Representar gráficamente la función discutiendo su dominio, asíntotas, crecimiento y extremos relativos. Bueno. Ejercicio 2. Tenemos f de x logaritmo raíz de 4 menos x al cuadrado. Básicamente, el logaritmo, lo de dentro tiene que ser positivo. Como tenemos una raíz, una vez más, tiene que ser lo de dentro positivo. O 0, pero no puede ser 0 porque tenemos un logaritmo. Por lo tanto, 4 menos x al cuadrado debe ser positivo. X al cuadrado debe ser menor que 4, así que x debe estar entre menos 2 y 2. ¿Vale? Dominio de la función. Menos 2 a 2 abierto en los extremos. Ok. ¿Qué es lo que ocurre en esos cuando nos acercamos a esos puntos? Probablemente esto se vaya a infinito. Y se va a infinito, ¿vale? Fijaos, cuando nos acercamos al 2 por la izquierda, esto se va al 0 y por tanto el logaritmo de 0 se va a menos infinito. Lo mismo va a ocurrir del otro lado. De hecho, la función, para que os deis cuenta, es una función par. Es una función par. Significa que va a ser simétrica respecto del eje vertical.
Vale, ¿cómo vemos que es par? Porque f de menos x es igual a f de x. Simplemente cambiáis x por menos x, como está elevado al cuadrado, me queda igual. Ok, necesitábamos, ¿qué necesitamos? Asíntotas. Ok. Bueno, tenemos asíntotas verticales en x igual a menos 2 y en x igual a 2. ¿Por qué? Bueno, porque el límite cuando x tiende, esto es básicamente lo que estábamos diciendo antes. Esto será menos infinito. Y aquí como tenemos una simetría, pues va a ocurrir lo mismo, ¿vale? De hecho no hacía falta ni calcularlo, hay simetría. Y todo lo que ocurra de un lado va a tener que ocurrir del otro lado. Perfectamente. Vale, crecimiento. Ahora tenemos que derivar la función, ¿vale? Para derivar el logaritmo... yo siempre recomiendo que penséis, que os acordéis de estas propiedades, ¿vale? Logaritmo de algo, de una potencia, logaritmo de a elevado a p, es p logaritmo de a. Y si p es un medio, también funciona, o sea, la raíz cuadrada. Por lo tanto, f de x, por otras palabras, es un medio, el logaritmo 4 menos x al cuadrado. Vale, esto funciona siempre que haya cuidados con el dominio, pero en este caso tenemos todo cuidado y esta propiedad es válida. De forma que si yo derivo, este un medio se queda como está, y me queda un medio, y abajo tengo esta función, arriba tengo su derivada, que es menos 2x. O sea, esto se corta, y me queda menos x entre 4 menos x al cuadrado. Ahora para estudiar básicamente el crecimiento de la función tengo que igualar a 0, naturalmente esto solo es 0 cuando x vale 0. Y por lo tanto hacemos la representación, esto tiene un dominio finito de menos 2 a 2, abierto por aquí y abierto por aquí. En el 0 hay un cambio de crecimiento y vemos por ejemplo que en el menos 1 lo que ocurre con la derivada, lo de abajo es positivo, lo de arriba es positivo, aquí va a ser creciente, y para x igual a 1 lo de abajo va a ser positivo, lo de arriba negativo, y por lo tanto la función va a ser decreciente. Y básicamente ya tenemos la función dibujada. Para x igual a 0, para que veáis, para x igual a 0 la segunda coordenada corresponde al logaritmo de la raíz de 4, logaritmo de 2. Y este sería por lo tanto un máximo relativo. Y tenemos ya la función dibujada, básicamente. Función, tenemos asíntotas verticales en x igual a 2. Y tenemos en x igual a menos 2, tenemos una simetría par. Aquí tenemos un máximo, bueno, no es ahí. Es en 0 logaritmo de 2, logaritmo de 2 anda por aquí, 0,69. Los puntos de corte, si queréis calcularlos, no hace falta, andará algo por ahí. Vale, como no nos pedía calcular los puntos de corte, no hace falta. Pero la idea era igualar a 0 el logaritmo, lo de dentro tendría que ser igual a 1. Es decir, 4 menos x al cuadrado debería ser igual a 1, así que x tendría que ser más menos raíz de 3. Vale, bueno, da igual. Da igual porque simplemente no tenemos que hacer... solo nos dice dominio, asíntotas, intervalos de crecimiento y extremos relativos. Ya hemos visto todo eso y ya tenemos la representación. Ahora, determinar las pendientes de las rectas tangentes a la gráfica de la función en los puntos donde corta el eje de abscisas. ¿Cuál es el ángulo que forma con cada una de esas rectas tangentes con el eje de los x? Bueno, pues básicamente ahora sí, sí que tendríamos que ver el punto, que es menos raíz de 3, este que está aquí. Por la simetría tenemos aquí raíz de 3. Queremos determinar la pendiente de esta recta. La pendiente está simplemente asociada a la derivada. Básicamente es la derivada en el punto raíz de 3. En el punto menos raíz de 3, que nos va a salir la positiva. ¿Vale? Esto es fácil de hacer. Tenemos aquí la expresión, fijaos. Arriba tenemos raíz de 3, abajo tenemos 4 menos raíz de 3 al cuadrado, que es 1, o sea, raíz de 3. La pendiente es raíz de 3, la pendiente de esta recta. La pendiente de esta va a ser menos raíz de 3, por la simetría. ¿Vale? Básicamente esto es una recta creciente, la otra es decreciente. Obviamente nos va a dar esto. Ya tenemos las pendientes entonces. Ahora, el ángulo que nos estaba preguntando es este ángulo que está aquí, que viene a ser un poco igual a este. Alfa. Vale, el ángulo es simplemente, sabemos que la tangente de este ángulo es igual a la derivada. Es por teoría, la construcción de la derivada viene de aquí. Es la derivada en el punto. O sea, esto es raíz de 3. Esto es raíz de 3. Significa que la alfa es el ángulo cuya tangente es el arco tangente de raíz de 3. Y el ángulo cuya tangente es raíz de 3 en grados es 60 grados. Por lo tanto, este ángulo que estamos buscando es 60 grados. ¿Vale? Y con esto terminaríamos, por lo tanto, el ejercicio 2 y terminaríamos la opción 1 de este examen. Y ahora
la opción 2, tenemos un ejercicio de calcular dos integrales indefinidas y luego un ejercicio de probabilidad. Así que pasemos a la opción 2. Opción 2. Ejercicio 3. Tenemos el cálculo de dos integrales logaritmo de x entre x más 1 al cuadrado. Básicamente aquí esta es una de las que se hace por partes. ¿Vale? Lo escribimos así. Logaritmo de x por 1 entre x al cuadrado más 1. Y vamos a derivar lo que sabemos derivar, que es el logaritmo. Vamos a integrar lo que sabemos integrar, que es esto. ¿Vale? La derivada del logaritmo sabemos que es 1 partido por x. La integral de esto pues es simplemente menos 1 entre x más 1. ¿Vale? Simplemente esto es una potencia, llegáis fácilmente. Conclusión, esta integral va a ser igual a menos logaritmo de x entre x más 1, más, o sea, menos la integral de v de u, pero como tengo un menos aquí voy a poner más. Vale, y esto sería 1 entre x por x más 1, diferencial de x. Y ahora esta segunda integral la tenemos que hacer integrando por simplemente descomposición en fracciones simples. ¿Vale? Entonces, fijaos, esta fracción la podemos escribir como a partido por x más b entre x más 1. ¿Vale? Simplemente por teoría. Y ahora, esto sabemos que si juntamos los denominadores, tenemos a por x más a, simplemente haciendo las cuentas, más b por x. ¿Vale? Si los denominadores son iguales, porque lo son, los numeradores deben ser iguales también. De forma a que a más b, que es el coeficiente de la x aquí, debe ser igual al coeficiente de la x aquí, que es 0. Y a, que es el término independiente, debe ser igual a 1. ¿Vale? Así que a igual a 1, b debe ser igual a menos 1. Así que sacamos que a es igual a 1, b es menos 1, por lo tanto la integral va a ser la suma de las integrales y llegamos al resultado. ¿Vale? Menos logaritmo de x entre x más 1, más a partido por x, que es logaritmo de x. Aquí fijaos, ni siquiera hay que poner valor absoluto porque el dominio de la función ya tiene el logaritmo de x sin valor absoluto. Bueno, no hacía falta poner valor absoluto, pero bueno, lo voy a poner. Menos logaritmo de x más 1. Más constante de integración. Y tenemos el resultado, ¿vale? De nuestra primera integral. La segunda. Integral de x por elevado a x entre 1 más x al cuadrado. Vale, y esta es otra que vamos a hacer por partes, porque sabemos más o menos integrar y derivar algo. Hay algo que sabemos derivar y algo que sabemos integrar. Fijaos, lo que vamos a derivar va a ser esto y lo que vamos a integrar va a ser lo que teníamos antes. ¿Por qué? Porque la derivada de esta función es una derivada muy simpática. Esto es x al cuadrado de x, vale. Si derivamos esto, básicamente derivando la regla del producto, la derivada del primero por el segundo como está, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es la propia función. Y esto es x más 1 por elevado a x y sacamos factor común. ¿Vale? ¿Y por qué esto funciona? Porque ahora cuando integramos esto y nos queda lo mismo que antes, ahora cuando vayamos a escribir la integral nos queda u por v menos la integral de v de u. ¿Vale? Y cuando multipliquemos precisamente se nos va a cortar este factor con este factor y me queda la integral de elevado a x diferencial de x. O sea, nos queda esto menos la integral de elevado a x, que es elevado a x. Y si queremos aún hacemos algo de cuentas, juntamos los denominadores, me queda menos x por elevado a x menos elevado a x. Sí. Y aquí hay algo mal, que me he equivocado en algo. U por v menos... Ah, vale, esto es un más. Ah, esto es un más. Esto es un más porque es menos sube, como tengo un menos aquí, sería más. Y por lo tanto, si esto es un más, esto es un más y esto es un más también. Así que esto se nos va. Claro, porque yo sabía que eso se nos iba. Y así que nos da e elevado a x entre x más 1 más la constante de integración sería el resultado de nuestra integral. ¿Vale? Como veis, las dos se hacían por partes. En la primera teníamos que hacer algo de fracciones simples, en la segunda no.
Y la técnica de integración por partes es una de las más importantes, también a veces complicada, pero es importante y fundamental que sepáis hacer integrales con estas. Vale, ejercicio 4. Tenemos un estudio de valoración de un determinado candidato político tomando una muestra de 80 hombres y 120 mujeres. Con los siguientes resultados. Tenemos un parámetro, ¿vale? Parámetro delta. El número de valoraciones positivos es número de hombres 50 menos delta, número de mujeres 40 más delta, el total es 90. Número de valoraciones negativas, 30 más delta, 80 menos delta, total 110, total 80, 120. Ok. Si elegimos una persona al azar de entre la muestra, calcular las probabilidades de los sucesos siguientes. A. Sabiendo que es hombre, que tenga una valoración positiva del candidato. Vamos a ver un poco qué nos está pidiendo. En la apartado A. Sabiendo que es hombre, sabemos que es hombre. Vale, sabemos que estamos en la primera columna. Si sabemos que estamos en la primera columna, que tenga una valoración positiva. Vale, sabemos que estamos en la primera columna. Por tanto, la probabilidad, voy a llamarle A, suceso A. ¿Cuántos casos posibles tengo? Abajo. Pues como sé que estoy en la primera columna, tengo 80 casos posibles. ¿Cuántos son favorables? ¿Dónde hay valoración positiva? Pues arriba, 50 menos delta. Esta sería la probabilidad. Vale. B. Que sea hombre y favorable al candidato. Es decir, la cosa es, que sea hombre y favorable. Es decir, la probabilidad, voy a llamarle B, es la probabilidad, el total es 200. Aquí ya no sabemos nada, no sabemos bien dónde estamos. Esto era en el apartado A. Y queremos que sea hombre. Para que sea hombre, sí que lo podemos escribir así. Que sea hombre viene a ser el producto, ¿no? Estos son cosas independientes. Que sea hombre, la probabilidad de que sea hombre es 80 entre 200 por la probabilidad de que sea favorable al candidato, es decir, que tenga valoraciones positivas. Tenemos 90 de 200. Así que, lo que nos dé. Que sea hombre... No, mentira. Mentira, espérate. Es básicamente que sea hombre, que es 80 sobre 200, y ahora, sabiendo que es hombre, es decir, sabemos que estamos aquí, es lo mismo, entonces sería 50 menos delta entre 80. O sea, esto se corta y me queda 50 menos delta entre 200. Miras un poco esta cosa de, ok, es la probabilidad condicionada, es el producto de la probabilidad por la probabilidad de la intersección, básicamente. O al revés, la probabilidad de la intersección es el producto de uno de ellos por la probabilidad condicionada. Es básicamente lo que estamos haciendo aquí. Pero simplemente mirando la tabla. Ok, ahora, que sea mujer o que esté a favor del candidato. Vale, esto es un poquito distinto. Ahora es que sea mujer o que esté a favor. Entonces, probabilidad de esto es la probabilidad de la unión, es decir, la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de intersección. Entonces, que sea mujer, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? Probabilidad de que sea mujer, voy a llamarle probabilidad de C. Probabilidad de que sea mujer es 110 entre 200. Le sumamos la probabilidad de que esté a favor del candidato, que es 90 entre 200, y le restamos ahora la probabilidad de intersección, es decir, que sea mujer y esté a favor del candidato. Y esa probabilidad, ser mujer y ser a favor, es esta, 40 más delta entre lo total, que son 200. Vale, hacemos las cuentas, fijaos, tenemos, esto va a dar 1, simplemente, y aquí tenemos, por tanto, 1 menos, vamos a ponerlo así, 1 menos, por tanto sería 200, que son 160 menos delta, partido por 200. Si no me equivoco, creo que es eso. Correcto. Vale. Sí, sería 1 menos esto, es decir, 200 menos 40 menos delta. Ok, y por último, ¿qué valor debe tener el parámetro delta para que los sucesos ser mujer y no estar a favor del candidato sean independientes? Es decir, queremos que la probabilidad de la intersección sea el producto de las probabilidades. Entonces, la probabilidad de ser mujer y no estar a favor, probabilidad de ser mujer y no estar a favor es, estamos aquí en este caso de 80 menos delta entre los totales, 200.
Esto es la probabilidad de la intersección. Vale, y ahora queremos que esto sea el producto de la probabilidad de ser mujer, que es 110. No, 110 no, 120. Yo antes he puesto 110, me he equivocado. Antes he puesto 110, me he equivocado, quería poner 120, y por lo tanto ajustad ahí las cuentas. 120 es esto, número de mujeres. Entre 200 por la probabilidad de no estar a favor del candidato. La probabilidad de no estar a favor es eso, 110. ¿Vale? Por tanto, lo que queremos es que este producto de las probabilidades sea igual a esto. ¿Vale? Así que tenemos que hacer un poco de cuentas. Fijaos, aquí se nos puede ir algo. Tenemos 12 por 11. Abajo tendríamos 400. Arriba tendríamos 12 por 11, que viene a ser 120 más 11, que es 132. Y por tanto tenemos que igualar arriba las cuestiones. Es decir, 80 menos delta debe ser igual a 132. O sea, 80 menos delta entre 200 debe ser igual a 132 entre 400. Esto entre 200 viene a ser 66, si no me equivoco. ¿Correcto? Así que 80 menos delta debe ser igual a 66, por lo tanto delta debe ser igual a 14. Y 14 debe ser el valor de delta para que los sucesos sean independientes, es decir, la probabilidad de la intersección sea igual al producto de las probabilidades. Y con esto terminaríamos el ejercicio número 4. ¿Vale? Como veis, el examen tiene una dificultad adecuada, no diría que es fácil, tampoco diría que es difícil, pero tiene una dificultad adecuada, los tipo test son de una dificultad razonablemente para pensar, tienes que desarrollar un poco esta capacidad de pensar un poco. Y los problemas no son muy difíciles, hay algunos más largos, otros más cortos, pero de forma general son bastante asequibles y creo que no tendréis problemas en hacer un examen como este, ¿vale? Así que espero que os haya gustado la resolución de este examen. Si queréis más resoluciones, escribidmelo en comentarios. Si queréis alguna comunidad en particular, me lo podéis dejar y yo os voy a leer y os voy a hacer caso y vamos a hacer más resoluciones del About 2023, 2024 y en adelante cuando estén disponibles. Así que, nada, espero que os haya gustado y si estás listo para otro desafío matemático, haz clic y no te pierdas el vídeo que tienes en pantalla.